de hoy, el mensaje de hoy la he titulado Vivamos con fe, esperanza y amor. En estos tiempos tan difíciles de pandemia mundial, de dificultades de trabajo, de angustia, de temor, realmente necesitamos hacernos la pregunta: ¿cómo podemos vivir en medio de estas situaciones? Y les quiero compartir algo especial que a mí me sucedió cuando yo le estaba pidiendo al Señor qué palabra compartir con la iglesia. Estaba orándole al Señor y pidiéndole: Señor, en medio de esta situación, ¿qué puedo darle a la iglesia? ¿Qué palabra de aliento podemos darle a la iglesia para que nos brinde paz, fortaleza? Y el Señor puso en mi corazón una pregunta. Y cada vez que oraba me venía la pregunta a mi mente y decía: ¿cómo nosotros los cristianos debemos de vivir en estos momentos difíciles? Siendo cristianos, sabiendo que el Señor está con nosotros, ¿cómo debemos de vivir en medio de tanta dificultad? Y hace unas semanas yo venía de viaje y siempre acostumbro a traerle un obsequio a mis hijas y a mi esposa, y les compré unas pulseras y les traje una pulsera a cada una. Yo tengo 3 hijas. Si no le traigo a una, se me enoja la otra, entonces tengo que traerle a las 3. Entonces, cuando le muestro a mi esposa lo que le traje, unas pulseras, mi esposa me dice: ¿ya se fijó lo que dice esta pulsera? No, le digo, no, me gustaron y las traje. Me dice fe, esperanza y amor. Tenían inscritas esas palabras en las pulseras. Y yo le había pedido al Señor qué palabra poderle compartir a ustedes esta noche. Y cuando yo vi eso, me gocé, porque era la confirmación del Señor de esa palabra que quería compartir con ustedes. Inmediatamente recordé de la palabra de Dios que habla sobre la fe, esperanza y el amor. Y me gustaría que todos me acompañen a 1 Corintios 13:13. Y me gustaría que me acompañen y lo leamos juntos. Cuando tengan la palabra, me dicen amén. 1 Corintios 13:13. Ok, repitan conmigo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y esta noche les quiero hablar de estas 3 virtudes. En una parte, en una versión de la Biblia dice que estas son 3 virtudes. Y quiero iniciar con la fe. Y hay 2 aspectos que quiero compartir con ustedes acerca de la fe. Dice la palabra en Hebreos que sin fe es imposible agradar al Señor. La fe es la llave que nosotros como cristianos tenemos para poder agradar al Señor y para poder alcanzar el favor del Señor. Y yo recuerdo que hace un par de semanas o hace un par de meses, nuestro pastor Natán compartía una serie sobre los héroes de la fe. No sé si se recuerdan. Y me recuerdo que hablaba sobre esos héroes de la fe en la Biblia, sobre Moisés, sobre Daniel, sobre José. Y todos ellos tenían algo en común, y es la fe. Ellos confiaban plenamente que el Señor estaba ahí, al lado de ellos. Iba delante de ellos, luchando cada batalla que ellos tuvieron que librar. Y en cada batalla ellos fueron victoriosos porque estaban confiando en el Señor. Pero hay una palabra que a mí me llenó mucho y me gusta mucho esa palabra. Y no sé si ustedes se recuerdan de este relato en Daniel 3 del 24 al 25, que habla sobre cuando el rey Nabucodonosor emite una ley. Le dice al pueblo: hagan una estatua de oro y todo el pueblo debe de adorarle. Cuando escuchen la música,
todo el pueblo tenía que postrarse y adorar a esa estatua de oro. Y emitió una ley que el que no se postrara delante de esa estatua de oro iba a ser arrojado a un horno de fuego como castigo por no obedecer esa ley. Y hubieron 3 servidores del Señor, Sadrac, Mesac y Abednego, que siempre fueron fieles a nuestro Dios. Y a pesar de que en ese momento había una ley y ellos sabían que podían morir si no obedecían esa palabra, ellos nunca se postraron delante de esa estatua de oro. Al contrario, se mantuvieron firmes adorándole al Señor siempre. Y me gusta esta palabra. Imagínense que en este tiempo, para ponerlos en contexto, nos dijeran una nueva ley: todo aquel que venga a Casa de Mi Gloria o a cualquier iglesia a adorar la palabra del Señor será echado a un horno de fuego. No sé ustedes, pero yo me pongo a pensar y entra el temor, ¿verdad? Que es lo primero que ataca en nuestros pensamientos cuando tenemos una situación difícil. El enemigo ataca nuestros pensamientos. Y me gusta esta historia porque cuando mandan a llamar a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos al horno de fuego porque no habían obedecido, los metieron al horno de fuego y el rey Nabucodonosor le dice a sus sirvientes: ¿no fueron 3 hombres los que metimos al horno de fuego? Yo veo un 4.º hombre ahí en ese horno y tiene forma de Dios. Y eso a mí me llenó bastante. Y lo que les quiero compartir, hermanos, es que si nosotros abriéramos, le pedimos al Señor que abra nuestros ojos espirituales, sabríamos que el Señor está ahí con nosotros en ese horno de fuego que estamos pasando. Llámese falta de empleo, llámese enfermedad, llámese dificultad familiar, llámese dificultad financiera. Ahí está el Señor con nosotros. El rey Nabucodonosor vio con sus ojos naturales que ahí estaba Dios protegiéndolo. Entonces, a mí me encanta esta palabra porque me recuerda, y les quiero recordar, que si viéramos nuestros ojos espirituales, supiéramos que siempre, en cualquier situación que vivamos, el Señor está ahí con nosotros. Ahí dice su palabra: estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Él está ahí con nosotros, hermanos. Pero nosotros debemos de activar nuestra fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, esta noche yo les quiero pedir que vivamos en fe. No se enfoque en el problema que tiene, no se enfoque en las dificultades que tiene. Enfóquese en el Señor Todopoderoso que todos nosotros tenemos como cristianos, y que así como libró a estos 3 sirvientes del Señor, así nos va a librar a nosotros. El segundo punto que quiero mencionar sobre la fe es: me pueden decir, hermano Otto, pero yo no tengo la fe de Moisés, yo no tengo la fe de David, yo no tengo la fe de estos 3, Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Qué hago para aumentar mi fe? A mí me encanta la Biblia porque la palabra de Dios nos guía en cada aspecto de nuestras vidas. Es una guía, es un estilo de vida como cristianos, que todo lo que está ahí, como dice su palabra, todos los que le aman al Señor, las cosas le actúan para bien. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestra fe, hermanos? Está escrito en Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y oír la palabra. Así que si usted me dice, hermano Otto, ¿cómo aumento mi fe? Ahí está en la palabra. Escuche constantemente la palabra de Dios y su fe va a aumentar. Algo que yo he practicado, hermanos, es que cuando yo voy en mi vehículo y tengo que confesarme con ustedes, algo que a mí me costó mucho dejar era la música, porque a mí me ha gustado mucho la música. Y lo que yo hice fue sustituir la música que escuchaba por escuchar la música de Dios. Y ahora cuando yo voy en mi vehículo y enciendo la radio,
yo escucho todo en mi radio, tengo grabadas todas las emisoras cristianas y voy escuchando alabanza, voy escuchando un mensaje y a veces parece que eso no tiene efecto, hermanos, pero aquí dice que la fe se ve aumentada cuando escuchamos la palabra de Dios, y hay muchas maneras que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. No se quede solo con venir aquí a la iglesia y escuchar la palabra que nuestros pastores comparten aquí. Tengan sed de la palabra, escuchen la palabra, y en vez de escuchar noticias negativas, en vez de levantarse en las mañanas peleando por alguna situación en su casa, levántese a orar. Dice la palabra que levántese en sus aposentos, en su cuarto, y órele al Señor. Cuando usted le ora al Señor, usted está escuchando la palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted está escuchando la palabra. Cuando usted le adora y escucha una alabanza de adoración o de júbilo, usted está escuchando la palabra. Y así vamos a aumentar nuestra fe, hermanos. Y vamos a tener esa fe inquebrantable que necesitamos en estos momentos. Y cuando nuestra fe aumenta, vamos a tener, cuando se nos presenta una situación, lo primero que va a venir a nuestra mente y a nuestro corazón es la palabra del Señor. Sabiendo que Dios cumple sus promesas, sabiendo que Dios es el que nos da fortaleza, sabiendo que Dios es el que nos da paz, sabiendo que Dios renueva nuestras fuerzas cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada palabra que está aquí escrita en la Biblia nos da aliento, nos renueva, nos levanta. Así que sustituya el temor y el miedo por la palabra del Señor. Busque la palabra del Señor y aumentemos nuestra fe, hermanos. Entonces vivamos en fe. No podemos vivir llenos de temor. No podemos vivir llenos de qué va a pasar mañana con esta pandemia. ¿Qué va a pasar si no tengo trabajo? ¿Qué va a pasar? No piense en el futuro. El Señor dice que Él va a proveer. El segundo punto que quiero compartirles es sobre la esperanza. A veces nosotros le pedimos al Señor que nos libre de alguna situación o le pedimos algo especial. Y muchas veces o a veces Él no, sentimos que no nos escucha, o a veces no sucede lo que nosotros esperamos. Pero nosotros, a pesar de eso, nosotros debemos de vivir en esperanza. ¿Por qué en esperanza? Porque dice la palabra en Filipenses 3:20 que nosotros no somos de este mundo. La palabra en Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que aunque nosotros vivamos en este mundo, no somos de este mundo. Y si usted vive su vida sabiendo que usted no es de este mundo, que lo que estamos viviendo aquí es temporal, usted no necesita gozarse de lo que el mundo le da. Usted tiene que saber que usted es ciudadano del cielo y que algún día vamos a regresar allá y vamos a ver a nuestras familias, a nuestros amigos, algún familiar que perdimos en esta situación. Vivamos con esa esperanza, hermanos. No podemos vivir llenos de temor, tristes. Dice la palabra que nosotros como cristianos debemos de tener gozo en todo tiempo. Y sé que es difícil cuando estamos pasando dificultades, pero eso solo lo podemos vivir agarrados del Señor. Y hay dos cosas que les quiero compartir sobre la esperanza. Una de ellas es lo que dice Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuevamente, si tú estás enfocado en lo de esta tierra, si tú estás enfocado en tu problema, si tú estás enfocado en solucionar el problema, no dejas que el Señor actúe y luche tu batalla por ti. A mí personalmente me ha pasado que cuando estoy con una situación y estoy preocupado, angustiado, y a veces lo último que hacemos es doblar rodillas y pedirle al Señor por nuestra situación. A veces buscamos las soluciones naturales, humanas primero.
Pero yo me he dado cuenta que cuando nosotros doblamos rodillas y le pedimos al Señor y ponemos delante de Él, como dice su palabra, pongamos delante de Él nuestras preocupaciones en oración, vamos a saber que Él nos va a dar un descanso y debemos de saber que Él va a suplir lo que nosotros necesitamos. Y a mí me gusta relacionar mucho esta palabra con nuestros hijos. Todos los que tenemos hijos pequeños, nuestros hijos pequeños tienen una confianza en sus padres incalculable. O sea, ellos saben que nosotros estamos para ellos en todo tiempo, para cualquier cosa, para comprarles lo que necesitan, para suplirles su escuela, para darles un beso en la noche. Ellos tienen la plena confianza que nosotros, sus padres, estamos para ellos. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener con el Señor, que tenemos un Padre todopoderoso que está ahí en todo tiempo y solo está esperando que nosotros le busquemos. Así que busquémosle, hermanos, busquémosle. Él solo está esperando. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y quiero que repitan conmigo, porque si nosotros vivimos con la esperanza, si dice su palabra que somos ciudadanos del cielo, es porque sabemos que Jesús murió por nosotros para darnos salvación. Amén. Entonces quiero que repitan conmigo Juan 3:16. Dice Juan 3:16 y repitan conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, y los hermanos que se van a bautizar hoy, se van a unir con nosotros, los que hemos creído en esta palabra, que murió en la cruz por nosotros, enterró nuestros pecados y nos dio una vida eterna, resucitó. Entonces tenemos la esperanza de que un día vamos a estar allá en el cielo con nuestro Padre Celestial. Y la última punto que quiero compartirles es el amor. Y lo dejé de último porque es el más importante. Como leímos, dice que de las 3 virtudes, el amor es el mayor. Y yo me hago la pregunta, no sé si ustedes se la hacen: ¿por qué el amor es mayor que la esperanza y que la fe? Y dice la palabra que Dios es amor. Y si Dios es amor, el amor es el más grande de todos, porque Dios es el más grande de todos. Entonces, hoy, hermanos, les quiero invitar a que vivamos en amor. No vivamos peleando por situaciones triviales, no vivamos afanados por lo de este mundo. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita amor. Hay mucha gente que necesita una palabra de aliento. Y quiero compartirle 2 palabras que el Señor nos manda. Los primeros 2 mandamientos que el Señor nos manda, y quiero que nos lo acordemos el día de hoy. Y el primero está en Mateo 22:37. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Nosotros debemos de poner a Dios primero. Aquí dice que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Yo a veces me pregunto si realmente estoy haciendo eso. Imagínese, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si tú amas al Señor, tú vas a ser obediente a su palabra, le vas a buscar, debes de pasar tiempo con Él, debes de orar a solas en tu casa. No busques las soluciones en otro lado, que el Señor es el que nos da la respuesta. Y hay una palabra que a mí me llenó mucho, y yo les quiero hacer una pregunta esta noche. Y yo me la hice. ¿Cómo sé yo que amo al Señor? O le doy vuelta a la pregunta: ¿cómo usted sabe cómo el Señor sabe que usted le ama?
¿Cómo el Señor sabe que usted le ama? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se goza el Señor porque usted le ama? Y me gustaría que vayan a la palabra de Juan 21, el 15 al 17. Y todos recordamos este relato cuando Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y él le responde: apacienta mis ovejas. Y las 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Las 3 veces Jesús le responde: apacienta mis ovejas. O sea, le está diciendo: Pedro, si tú me amas, lo que quiero que hagas es que apacientes mis ovejas. Y apaciente significa cuidar, alimentar, guiar. Y Jesús no se refería a una palabra literal de que apacentara ovejas. Se refería a que tuviera cuidado de las almas humanas, de que tuviera cuidado de esas personas que no han conocido del Señor, de Cristo. Entonces, ¿cómo sabe el Señor que usted le ama? Porque usted va a tener cuidado del hermano que tiene ahí al lado suyo, de su familia, de toda aquella persona que no ha conocido al Señor y que usted trata de llevarle una palabra al Señor. Entonces, vivir en amor significa apacentar las ovejas, que tengamos cuidado de que si amamos al Señor, vamos a hacer lo que Él nos pidió, es llevarle la palabra a alguien que no sabe del Señor. Y esto nos lleva también al segundo mandamiento, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Y en estos tiempos, más que nunca, hermanos, necesitamos amar a nuestro prójimo. Nosotros que hemos estado en consolidación nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que a veces solo está esperando a alguien que le escuche. A veces solo necesitamos que nos escuchen un problema que nosotros estamos pasando. A veces hay personas que no tienen con quién hablar. Así que hoy, hermanos, yo esta noche les pido que vivamos en amor. Que vivamos en amor, y nuestro prójimo inmediato es nuestra familia. A veces amamos a los demás y tenemos descuidada a nuestra familia. Ame a su cónyuge, ame a sus hijos, ame a sus padres, ame a sus hermanos, sus tíos, sus familiares. A veces pasa tiempo sin que hagamos una llamada y preguntemos cómo están, y más en este tiempo. Levántese todos los días y dele gracias al Señor, porque Él nos tiene con salud a nosotros y a nuestras familias. Así que esta noche te invito a que si tienes un vecino, si tienes alguien de la iglesia que necesita palabra, que necesita escuchar, y que tú sabes que está pasando por una situación difícil, llámalo, búscale. Si puedes, visítale y dale palabra, porque no hay nada más reconfortante que tener un hermano en Cristo o un hermano en sangre que le llame y que le dé un abrazo y que esté pendiente de la situación por la que uno está pasando. Es realmente cuando uno siente el amor realmente de nuestros hermanos. Así que quiero darles gracias. Esta es la palabra que quería compartir esta noche con ustedes. Y para finalizar, solo quiero que se lleven esos 3 puntos que les compartí. Quiero que vivamos como cristianos. Debemos de vivir en fe. En fe, sabiendo que el Señor está ahí siempre para nosotros. En esperanza, sabiendo que somos ciudadanos del cielo y un día vamos a regresar allá con nuestro Padre Celestial. Y vivamos en amor, tratando de darle amor a las personas que nos rodean y poniendo a Dios como primero en nuestras vidas. Y como dice su palabra, amarle con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma.